Hola y bienvenidos al tercer y último día de nuestro magno evento Reformas Fiscales 2024. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores que hacen posible este excelente evento: Tax Day, Blue Business, Burgo Editores y Sigo Aspel. Para iniciar, queremos presentarles al maestro Hipólito Romero Reséndez. Hipólito es consultor en políticas públicas, asesor en materia de debido cumplimiento laboral, compliance, es catedrático en diversas instituciones de nivel medio superior y además es especialista en litigio estratégico en materias laboral, administrativo y disciplinario de responsabilidades de servidores públicos. Bienvenido, Hipólito. Muchas gracias, Luca, por esa buena presentación. La verdad, estoy realmente de plácemes por estar aquí con ustedes en este evento, Magno Evento Reformas 2024, Estrategias contra la Fiscalización. Y aprecio mucho que IMEFI y todos nuestros patrocinadores permitan que Mundo Laboral MX esté con ustedes en este último día de este Magno Evento. Y precisamente dentro de un contexto, arrancando el mes de diciembre, donde se están presentando cosas tan interesantes como en la mañanera, donde prácticamente ya nos dijeron que tenemos el aumento al salario mínimo general. Entonces vamos a ver en el transcurso de esta pequeña intervención, no más de una hora, donde vamos inclusive a tocar parte de este punto. Bueno, lo que nos convoca el día de hoy. Todavía tenemos asuntos muy interesantes relacionados con el teletrabajo y el home office, donde pareciera que todavía hay muchas dudas y sobre todo mucha reticencia para que los propios empleadores permitan que esta modalidad tenga éxito. Déjenme decirles que tuve la oportunidad de estar en un órgano constitucional autónomo donde esto es una realidad e inclusive se están presentando algunas situaciones que deberían ameritar el ojo de nuestras autoridades para reforzar en un momento dado esta gran forma de trabajo como lo es el trabajo a distancia a través de los medios electrónicos de comunicación y tecnologías de la información. Otro punto importante también hablaremos un poquito con relación a las inspecciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. No olvidemos, parte de lo que es la planeación que deben hacer las dependencias del Ejecutivo Federal implica el programar debidamente el cumplimiento de sus obligaciones. En otros programas hemos tenido la oportunidad de discutir acerca del VELAVO, del Programa de Verificación Laboral Voluntaria, pero también la parte de la inspección de trabajo se torna relevante en un contexto donde prácticamente estamos de manera continua con aspectos del crimen organizado, delincuencia y sobre todo aspectos de seguridad en el transporte. Entonces, olvidemos las inspecciones de trabajo, son aspectos que debe cubrir la autoridad para el debido cumplimiento de las normas que aplican dentro de las regiones del trabajo y en cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo. Finalmente, hablaremos de dos puntos que pareciera en este contexto de cierre de año, pues carta a Santa Claus o eventualmente para el próximo los Reyes Magos. Yo creo que sería el segundo caso, donde hablaremos de en dónde estamos en estos momentos con relación a la reducción de la jornada de trabajo y el aguinaldo digno. Entonces, sin más, arranquemos en estos momentos. Para todos aquellos que no me conozcan, yo soy su servidor Hipólito Romero Reséndez, soy maestro en Administración Pública, especialista en Derecho Laboral y licenciado en Derecho. Tengo la oportunidad de compartir el aula con muchas personas a nivel licenciatura y posgrado. También soy expositor y capacitador en materias relacionadas con los aspectos laborales, pero también con aspectos de gobierno, especialmente en contrataciones públicas, ética pública, protocolos, código de ética y de conducta, y sobre todo transparencia y acceso a la información pública. Protección de datos personales es algo que se ve en ambos lados, privado y público, entonces ahí estamos también dando consultoría en estos casos. Soy agente capacitador externo por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social con registro y me enorgullezco ampliamente de estar ya prácticamente en mi tercer año como conductor de Mundo Laboral MX aquí en su casa, IMEFI TV. Entonces, estamos con ustedes para hablar de estos temas y arranquemos prácticamente con lo primero que debe, en este caso, predominar en las relaciones de trabajo, porque lo vamos a aplicar a la parte del teletrabajo. Y como ustedes lo saben, el trabajo digno, decente,
se empieza a manejar, se empieza a gestar prácticamente a fines del siglo XX. Somavia, entonces director general, cabeza de la propia Organización Internacional del Trabajo, acuña el término. Y déjenme decirles que en todos los países que integran la Organización Internacional del Trabajo se entiende un poquito diferente con relación a la propia normatividad. En nuestro país, trabajo digno decente lo encontramos directamente en el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, siendo lo más importante de esto el respeto pleno a la dignidad humana del trabajador. Y hay algunos aspectos en los que podríamos entrar dentro de detalle. También el trabajo digno decente importa a la parte colectiva. Por eso es que incluye el debido respeto a esos derechos colectivos de los trabajadores, como son la libertad de asociación, la autonomía, el derecho de huelga y la contratación colectiva. Es decir, si me asocio o no, pertenezco o no a un sindicato, si contribuyo o no con las cuotas sindicales, la autodeterminación por parte de este organismo sindical para darse sus propias normas, sus propios lineamientos, sus propios documentos básicos, el derecho de huelga en su caso como un mecanismo para poder establecer un diálogo de igual a igual con la parte del capital o del patrón, y la contratación colectiva, que últimamente, como lo hemos comentado en este programa, importa tanto la negociación como el conocimiento de los propios contratos colectivos. La negociación, no olvidemos que todos aquellos acuerdos que se logren en las cúpulas de los sindicatos y las empresas todavía debe pasar por el tamiz o el rasero de los propios trabajadores. Finalmente, trabajo digno o decente implica necesariamente la tutela sustantiva o de hecho entre trabajadores y trabajadoras frente al patrón. Y esta parte es importante porque esta igualdad sustantiva permite reconocer, en primer lugar, que hombres y mujeres tienen el acceso a las mismas oportunidades de trabajo, pero también vamos a considerar las diferencias biológicas, sociales y culturales entre ellos. Con base en esto que estamos comentando, de trabajo digno decente, conviene preguntarse, ¿en el teletrabajo hay trabajo digno decente? ¿Se pretende un trabajo digno decente? ¿Cuáles son esos elementos que eventualmente tenemos que encontrar dentro del trabajo digno decente, dentro del teletrabajo? Veámoslo más claro. Trabajo digno decente eventualmente implica cumplir con estos 8 puntos. La primero es el respeto a la dignidad humana, la no discriminación, el acceso a la seguridad social, el salario remunerador, la capacitación continua con los beneficios compartidos entre trabajadores y patrones, condiciones óptimas de seguridad e higiene, respeto a los derechos colectivos y finalmente la tutela a la igualdad sustantiva. Dentro de lo que sería la norma 037 de la STPS se da un particular nivel a lo que son las condiciones de seguridad e higiene, por la situación de que precisamente el uso de la telemática se traduce en jornadas de alguna manera extenuantes para los trabajadores que pudieran repercutir inclusive a nivel óseo o columna. Por eso es que uno de los puntos más relevantes precisamente es el dotar de las herramientas e instrumentos de trabajo correspondientes, porque no se limita nada más a una computadora, a tener conexión a internet, eventualmente impresión y un poco de gasto de luz. Implica un medio óptimo para que el trabajador o la trabajadora preste sus servicios de la mejor manera posible, sin afectaciones directas a su salud. Entonces, vemos que lo primero que va a encontrar el patrón es, un momento, yo le puedo proveer a mi trabajador en un centro de trabajo, de alguna manera en un medio ambiente controlado, estas condiciones de seguridad. ¿Cómo vamos a hacer para que yo vaya o me asegure que en su casa o en el domicilio que de común acuerdo podamos establecer se den estas condiciones? Y es ahí precisamente donde debemos hacer una revisión completa de lo que es el teletrabajo como tal. Pero bueno, avanzamos un poquito sobre estos puntos porque teletrabajo y home office, insisto, no son lo mismo. El teletrabajo es la forma en que se encuentra regulado el trabajo a distancia en nuestro país con el uso de las tecnologías de la información y comunicación o en concreto de la telemática. El home office, reitero, es una invención que existe desde hace mucho tiempo en nuestro país y es simplemente el llevarte el trabajo a la casa.
Entonces, como podemos ver, hay perspectivas significativas que nos permiten distinguir uno de otro. Ahora bien, el trabajo digno en el teletrabajo lo podemos ubicar básicamente en el artículo 330H de esta ley, la que señala ex profeso que el patrón debe promover el equilibrio de la relación laboral de las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo a fin de que gocen un trabajo digno o decente. Esto significa igualdad de trato en cuanto a remuneración, esto es la primera parte. El principio de igualdad en materia laboral, lo reitero, es que a trabajo igual, prestado en las mismas condiciones de eficiencia, calidad, desempeño, productividad, debe corresponder un salario igual. Esa es la primera parte. Igualdad en el trabajo es igualdad en remuneración. Y aquí no importa si somos más grandes, más jóvenes, somos mujeres, somos hombres. Igualdad laboral es esto, a trabajo igual, salario igual. Otro punto importante es la capacitación en el teletrabajo. En pandemia tuvimos la necesidad de brincar precisamente a un esquema reactivo. Teníamos que trabajar, no había de otra y tuvimos que ver que nuestra banda ancha tal vez no era suficiente, donde probablemente los patrones no me dieron una computadora y fue iniciativa propia comprarme una para poder trabajar, no lo sé. Pero ya la aplicación de la ley y sobre todo tecnologías tan delicadas que en este momento están compitiendo en el mundo del trabajo, como lo podemos ver ya con la inteligencia artificial. ChatGPT fue una bomba que detonó los aspectos informáticos en el mundo y obviamente se están traduciendo en el mundo laboral. Deberíamos pensar inclusive que esta capacitación para estar a la par de un mundo, en este caso ya del siglo XXI, entrando prácticamente a su tercera década, concluyéndola, pues tenemos que considerar necesariamente que la capacitación es la herramienta que permitirá que los pueblos, los trabajadores y las empresas avancen. Y por ahí es, aparte de que es una preocupación por parte de la propia Secretaría de Trabajo y Previsión Social, es una responsabilidad compartida tanto entre trabajadores, patrones y eventualmente sindicatos. Siguiente punto es la formación. Y ahí es interesante el término porque pareciera que nos estamos regresando a los aspectos de educación básica. ¿Cómo nos formamos en el teletrabajo? Y aquí, desgraciadamente, para bien o para mal, personas ya grandes como su servidor, tenemos una situación muy interesante porque la formación del teletrabajador implica necesariamente reconocer que las nuevas generaciones prácticamente nacieron digitales. Y muy probablemente las personas que tenemos un poco más de años hemos sido reactivas o hemos tenido que aprender sobre la marcha. Teletrabajo implica necesariamente tu formación como un nuevo trabajador. Seguridad social, ya lo vemos que es una parte indisoluble, indivisible de lo que sería el acceso precisamente a un trabajo digno, decente. Y finalmente el acceso a mejores oportunidades laborales, donde vemos la posibilidad de que gracias a el trabajo constante, a la formación, capacitación, se puede acceder a mejores oportunidades, ya sea dentro de una empresa o en la otra. No olvidemos que la capacitación inclusive puede servir en términos bien establecidos como los certificados de competencias laborales y créanme que eventualmente pudiera ser una carta de presentación para mejorar las condiciones de los trabajadores. Finalmente, este artículo 330H nos manda al artículo 2 que ya habíamos visto de la Ley Federal de Trabajo, donde se establecen los 8 puntos que habíamos comentado que distinguen al trabajo digno o decente del que no lo es. Punto importante que del artículo 330 también refiere, la parte de observar una perspectiva de género que permita conciliar la vida personal y la disponibilidad de las personas teletrabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo en la jornada laboral. Parte de la preocupación de muchos patrones precisamente se da en esta falta de supervisión al no tener al trabajador en el centro de trabajo. No olvidemos que eventualmente, debidamente acordados y dentro de un parámetro que no sea invasivo a la privacidad de las personas, podemos establecer mecanismos de control y seguimiento para verificar que se estén dando estas situaciones de debido desempeño. Pero también debemos considerar un punto muy relevante que es el derecho a la desconexión que se contempla dentro del teletrabajo.
situaciones en las cuales termina la jornada de trabajo, tanto en el centro de trabajo como en el lugar donde estableció el teletrabajador para prestar sus servicios, deberían respetarse, porque el hecho de tener trabajo implicaría necesariamente considerar ya lo que sería el pago de horas extras, independientemente de que el solicitar a través de medios de información y comunicación, como lo se ha vuelto actualmente, grupos de WhatsApp o correos internos, puede generar inclusive la situación de lo que sería el acoso laboral. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la parte de los extremos no escritos o la parte que está entre renglones de esta normatividad. Entonces, establecido ya el trabajo digno en el teletrabajo, pues tenemos que hacer una pequeña distinción entre el famoso home office y teletrabajo, porque aquí tenemos esta situación tan interesante que quieren seguirnos vendiendo los medios. Y está bien de alguna manera, pues para las personas que no están como ustedes hoy en una junta de capacitación, en un magno evento como el que tenemos en estos momentos. Dejemos que los demás le sigan diciendo home office, está bien, no peleémonos por eso. Pero obviamente home office implica, como decía hace unos momentos, una figura en la que de alguna manera buscábamos sacrificar nuestro descanso, disfrutar con la familia, aprovechar los tiempos o inclusive tratar de resolver la procrastinación que tenemos en nuestra jornada semanal de labores. ¿A qué me refiero? Si no me daba tiempo de trabajar lo que debía trabajar en una jornada diurna de lunes a viernes, pues era muy común que me llevara el trabajo a la casa, con el detrimento, obviamente, de el descanso debido, tal vez las relaciones interfamiliares, y muchas veces me he dado cuenta de esto, sobre todo con los altos mandos, los altos mandos directivos, que como que el sábado todavía traen esa inercia de la semana y aprovechan el tiempo para descargar los correos que no son tan urgentes del trabajo para hacerlos en casa. Esto se da obviamente en un contexto que no es nuevo, ni en pandemia ni antes de que existieran las computadoras y los celulares y el internet. De hecho era una aspiración. Pero desafortunadamente no implica protección laboral alguna para el trabajador. ¿A qué me refiero? Esas horas que estás destinando a hacer home office no se te reconocen ni se te pagan. No tienes una proporcionalidad por lo que hace a la seguridad social. E inclusive lo estás haciendo con tus propios recursos, con tu computadora, con tu internet y con tu luz. Bueno, para evitar estas situaciones, entremos ahora en la parte de la mayor formalidad, se reglamenta ya en la Ley Federal del Trabajo la figura del teletrabajo. ¿Y cómo podemos definir este teletrabajo de la manera más sencilla? Simplemente es la prestación de un servicio personal y subordinado a cambio de un salario, como lo señala la ley, mediante un esquema de telemática dentro de la propia relación de trabajo. ¿Qué significa? Que vamos a disfrutar los beneficios de la distancia, eso sería la parte de tele a distancia, teléfono es sonido a distancia, televisión es vista a distancia, pues entonces telemática es informática a distancia. ¿Y qué nos interesa de la informática? Bueno, no nada más trabajar con base de datos, documentos y demás, sino hacerlo prácticamente en tiempo real con relación en este caso a mi empleador. ¿Qué es lo que se requiere? Básicamente, bueno, reconocer que lo primero que voy a hacer referencia, esta licencia original de X lenguaje, no lo sé, en un marco de debido cumplimiento laboral que mi patrón adquirió para que todos nosotros tuviéramos en nuestras computadoras esta licencia original, se utilice precisamente para asuntos de trabajo, porque obviamente va a cumplir con los requisitos de seguridad que el propio fabricante o licenciatario nos está dando. Es decir, busquemos entonces esos de las versiones piratas que no nos dan, y menos para el trabajo, una seguridad de información. Y eso con sus asegúnes. Segundo, eventualmente el uso de un equipo de cómputo que pudiera ser eventualmente propio del patrón o arrendado,
en este caso que el patrón hubiese realizado un contrato con alguna empresa que nos dé rentado los equipos de cómputo y en este caso también licencias originales y demás, para que yo pueda trabajar aspectos informáticos que son de beneficio mutuo, pero especialmente para el patrón. Eventualmente el costo de la luz que se estaría ocupando, ya cada vez las computadoras pesan menos, utilizan menos carga, pero bueno, al fin y al cabo es algo extra, es una computadora que no es mía, sino que se me proporciona por mi trabajo. Y eventualmente, y esta es la parte más delicada, que así lo contempla la propia norma, que el hecho de que yo trabaje, vamos a dejarlo, en mi domicilio, muy probablemente implicaría que realice adaptaciones necesarias para poder desarrollar el servicio de la mejor manera. ¿Cómo lo plantea eventualmente la norma? Bueno, pues el cuidado de la salud y un clima de trabajo sano, y eso implicaría el cuidado debido a principalmente a las situaciones de postura. La columna pudiera verse dañada por estar tanto tiempo, porque si estoy en mi centro de trabajo, bueno, puedo pararme, el café, plática por aquí, por allá, voy a una junta. Siendo que el teletrabajo, ni siquiera tengo que moverme de mi silla para tener una reunión, para mandar un correo, para elaborar un documento y demás instrumentos. Entonces, se ha reforzado la parte del cuidado de la salud. Entonces, como podemos ver, home office y teletrabajo definitivamente son diferentes y lo más apropiado hablar, ya implantado esto desde hace tiempo, es teletrabajo más allá del home office. Pero vamos, no nos peleemos, simplemente veamos esta parte donde, ahí está, podemos hacer un análisis de lo que sería un cuadro comparativo entre home office y el teletrabajo. Bueno, en primera, el home office es ocasional, mientras que el teletrabajo implicaría este acuerdo entre patrón y trabajador para destinar más del 40% de la semana laboral al trabajo a distancia. El home office no está supervisado directamente por el patrón. Vamos, yo me llevé el trabajo, avancé un ratito, se presentó el partido, tuve la necesidad imperiosa de ir a formarme por el de la barbacoa porque no se fuera a acabar, no lo sé, pero no tengo una formalidad en ese sentido porque no hay una supervisión directa. Mientras que el teletrabajo sí necesariamente implica una supervisión. El home office no necesariamente utiliza las tecnologías de la información y comunicación. Revisar documentos no implica prender la computadora, pero sí en el teletrabajo implica necesariamente el uso de la telemática para crear, modificar, almacenar, proteger y eventualmente recuperar información. Ahora, fuera de la jornada regular de trabajo es la que se da. El home office estoy sacrificando mi descanso, mientras que el teletrabajo está regulado porque debe ser fuera del centro de trabajo esta parte. Y en segundo, el home office es una responsabilidad del trabajador. No me quiero atrasar, por eso me llevo trabajo a casa, quiero avanzar un poco. Entonces, eso dependerá ya del trabajador. Sí, sin embargo, el teletrabajo implica responsabilidades recíprocas entre patrón y trabajador y eventualmente sindicato. Como podemos ver, home office y teletrabajo de alguna manera son diferentes y por lo tanto compiten entre ellos. Ahora bien, pasamos a la concepción de lo que sería la norma oficial mexicana 037 STPS 2023, que es teletrabajo, condiciones de seguridad y salud. Y esto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de junio de 2023 y de igual manera está contemplado en la Ley Federal del Trabajo en los artículos 330A al 330K. Sin embargo, para que esto funcione un poquito más, me gustaría hacer hincapié, porque esto ustedes lo pueden revisar, aplicar, replicar y observar. Pero un punto importante que se nos olvida precisamente es que el teletrabajo contemplado en nuestra legislación implica que las patrones y los trabajadores acuerden una política de teletrabajo. Esta norma refiere precisamente en su apartado de definiciones, como lo pueden ver en pantalla, que es un conjunto de reglas que regulan los términos en la forma en la que se debe desempeñar el teletrabajo de forma segura y saludable. Eso es lo más importante. Y con base en esto, la política del teletrabajo, como nos lo recomienda la propia norma, destaco algunos puntos, debe establecerse de común acuerdo entre patrón y trabajador o eventualmente el sindicato y replicarse esto dentro de los propios contratos colectivos de trabajo y reglamentos interiores. Uno es establecer las horas en que las personas estarán bajo la modalidad de teletrabajo disponibles a través de las tecnologías de información y comunicación. ¿Qué significa?
No siempre voy a estar conectado en comunicación. Puedo estar utilizando la computadora para hacer un escrito y en un momento dado establecer, por ejemplo, que tenemos una reunión todos los lunes o reunión cada tercer día a las 11 de la mañana y tenemos que estar en punto. Esa es la forma de estar con disponibilidad. O sea, no tengo que estar necesariamente conectado a una reunión, en este caso utilizando un Zoom, un Webex y demás marcas de medios en este sentido, para estar realizando funciones, pero sí tengo que ser responsable del cumplimiento del acuerdo que establezca para la disponibilidad, en este caso de las tecnologías de información y comunicación. Otro punto importante, parte de lo que se ganó con el teletrabajo fue evitar desplazamientos del trabajo y del trabajo a la casa. Muy bien. Ahora, eso no implica que dejemos de observar lo que son las jornadas laborales y como toda jornada laboral contempla el eje de trabajo, tenemos jornada diurna, nocturna y mixta. Diurna, no más de 8 horas hasta ese momento, vamos a tocar este punto de la reducción de la jornada, nocturna 7 horas y la mixta, obviamente, un periodo que no deba rebasar 7 horas y media cuando mucho. Ahora, dentro de lo que sería esto, definir precisamente el comienzo y el fin. Y es importante porque muchas veces olvidamos que esto debe estar contemplado en nuestros contratos. Entonces, ¿a qué hora inicia? ¿A qué hora termina? Considerando obviamente los tiempos, si es jornada continua o discontinua de labores y demás aspectos relevantes. Punto importante, si existe la posibilidad de los horarios flexibles. ¿Cuáles serían estos horarios flexibles? Bueno, eventualmente pudiéramos establecer que pudiéramos tener horarios escalonados con relación a las necesidades propias del servicio que se está presentando o eventualmente si yo pudiera tener flexibilidad de horario dentro de una semana. Es decir, yo pudiera tener todos los días un trabajo que me implique estar conectado, trabajando desde las 7 de la mañana, pero tal vez los viernes, por poner un ejemplo, puedo hacer esto a partir de las 10 de la mañana. Entonces, esto va a depender obviamente de las necesidades de la propia empresa y de lo que acuerden patrón y trabajador. Punto importante, si bien estoy en casa o estoy en otro lugar, pues tengo que informar qué estoy haciendo y eventualmente para que sea material de supervisión. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo voy a informar sobre las horas de trabajo y las tareas realizadas? ¿Será un informe de labores? ¿Será un correo? ¿Un WhatsApp? No lo sé, tendrá que establecerlo directamente patrón y empleador bajo las modalidades correspondientes. La política del trabajo implica también la manera de calificar la calidad del trabajo y los procesos de revisión. No olvidemos, nosotros como trabajadores debemos prestar el servicio con la calidad, cuidado y esmero debidos a la profesión, al puesto y calidad. Bueno, ¿cómo se va a calificar que esto cumpla? Bueno, tenemos que ser perfectamente claros. Tenemos que definir cada puesto con su perfil correspondiente y lo que se esperaría del mismo. Entonces, aquí es muy importante que la política destaca que no importa el género de las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo. Es decir, aquí debemos ser muy puntuales y objetivos con relación a esta calificación. Punto importante, ¿qué va a pasar con las eventualidades? Actualmente estamos ya en una temporada fría, ha llovido, pero también debemos considerar que ha habido apagones por parte de la CFE. Desafortunadamente en Guerrero tuvimos un Otis que devastó al puerto. Bueno, ¿qué vamos a pasar con las eventualidades? ¿Qué va a pasar si tenemos problemas con el Wi-Fi? ¿Qué pasa con la computadora? ¿Qué pasa si el software que de repente no responde? ¿Qué vamos a hacer? ¿Es tiempo perdido? ¿Es tiempo trabajo? El patrón tendrá un servicio o uno de esos escritorios a distancia para que yo me contacte con ellos y ellos puedan acceder a mi computadora y tratar de arreglarlo. Tenemos que pensar eso dentro de nuestra propia política. Punto relevante, la opinión de los teletrabajadores sobre la propia política de teletrabajo y muy importante, su difusión y revisión. ¿Qué es lo que nos está pidiendo en este caso la norma 037? Que se revise por lo menos cada 3 meses. ¿Qué significa? Ser objetivos. Evaluar si nos está funcionando el teletrabajo o no, o tenemos que regresar eventualmente a la modalidad presencial. La revisión de esta política eventualmente implica enfocarnos en lo que es importante.
si esto realmente se mejoran los niveles de productividad o no, si se pierde el control o no. Entonces, sugerencia, revisemos esta política, obviamente, cada 3 meses y documentemos que se está revisando. No olvidemos que eventualmente la Secretaría del Trabajo podría hacer revisiones inspecciones sobre este particular. Bueno, partamos ahora a la protección de datos y enlaces de las herramientas de trabajo. Por eso es importante especificar y dejar muy en claro que si vamos a trabajar con información de la empresa, la primera preocupada en cuidar la información debe ser la propia empresa. Y en ese sentido, establecer los mecanismos suficientes, las políticas de que sea información o que la propia computadora no contenga otros elementos. ¿Qué significa? Bueno, no veamos eventualmente la posibilidad de descargar un WhatsApp personal dentro de una computadora que no es mía, entre otras cosas. Aplicaciones como Telegram nuevas, porque no sería en este caso algo apropiado a las funciones que me están encomendando, en este caso mi patrón, y obviamente podría configurarse dentro de lo que sería un abuso al mismo, sin obviar la parte de que pudiera entrar, si no se tiene un antivirus suficientemente fuerte, para dañar un equipo que no es mío, ¿no? Bueno, ya cerrando prácticamente con estas políticas de teletrabajo, bueno, pues lo que se debe tener es obviamente que se considere un listado detallado de erogaciones que se asume el centro de trabajo para los gastos imprevistos, en este caso lo que sería el consumo de energía eléctrica, costos por el consumo de la señal para los de información y comunicaciones, porque no olvidemos que está latente eventualmente la posibilidad de que si el teletrabajo no es lo suficientemente bueno y demás, pues tal vez la modalidad de reversibilidad. Esas situaciones en las que ya el trabajador está en casa y tiene que regresar porque pues, simplemente no nos funciona. Digo, no estamos obligados, pero debemos valorarlo. Finalmente, la política del trabajo tiene que considerar qué va a pasar en el caso de las licencias por enfermedad o eventualmente las vacaciones. Nos queda claro que las vacaciones no tendrían mayor problema, simplemente estaríamos eventualmente con computadoras, celulares apagados. Ojo, ya empezamos ahí como que a temblar algunas empresas, ¿no? Como que no le puedo mandar un mensaje a mi colaborador en domingo, ya a punto que va a regresar el lunes a trabajar para que tenga los pendientes avanzados, ¿no? Deberemos cuidar obviamente la parte del derecho a la desconexión. Por eso yo creo que no tendría mayor problemática, por lo menos en papel. Pero sí lo de enfermedad. Y aquí es muy importante considerar que bien, parte de lo que muchas veces te restan los doctores es descanso y reposo. Eventualmente tendríamos que considerar que los patrones deben respetar esta parte del descanso que se les llega a prescribir a muchos trabajadores por sus enfermedades. Están en casa curándose. No deberíamos aprovechar la situación para que teletrabajen. Entonces, como podemos ver, la política de teletrabajo que nos manda la propia norma 037 implica hacer procesos muy interesantes dentro de los centros de trabajo, los domicilios donde estén los teletrabajadores y documentarlos. Esta parte es muy importante, sobre todo porque nos va a permitir tener papelito blanco y negro donde están perfectamente claros los acuerdos que tenemos patrones y trabajadores y además una eventual inspección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, ya llevamos un ratito, seguimos, estaremos acabando con teletrabajo y home office y pasaríamos precisamente a lo que les comentaba al último, una eventual revisión o inspección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o eventualmente de las autoridades de las entidades, las secretarías de trabajo de las entidades, que en colaboración con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social también realizan inspecciones de trabajo. Entonces, aquí es muy importante que tengamos presentes que no solamente la Ley Federal del Trabajo nos va a mandar a la inspección de trabajo para el cumplimiento y verificación de las obligaciones correspondientes. Tenemos un Reglamento General de Inspección de Trabajo y aplicación de sanciones que también nos señala precisamente las facultades de las autoridades administrativas para hacer las revisiones correspondientes.
Dentro de las inspecciones de trabajo, no debemos obviar que en principio tenemos las de carácter ordinario, que serán las iniciales al arrancar prácticamente nuestro centro de trabajo, las periódicas que se hacen generalmente cada año, o las de comprobación, es decir, las de seguimiento. También tenemos obviamente las extraordinarias que implicarían, bueno, las vivimos de alguna manera, dentro de lo que sería cuando regresamos a la normalidad, con relación a los códigos o protocolos en materia de COVID, que se estuvieran cumpliendo precisamente las situaciones de sana distancia, protección, uso de gel, antibacterial y demás aspectos que se establecieron para el cuidado de las personas. También por situaciones de emergencia, de cuidado, desafortunadamente hay riesgos de trabajo, bueno, pues habría que revisar la no recurrencia y eso se logra precisamente con revisiones extraordinarias. Ahora, destacado de la inspección de trabajo, ¿qué me gustaría decirles? Bueno, en el contexto de que sería básicamente para cuidar un medio ambiente sano en general y el cumplimiento de normas y ordenamientos que deben regirse dentro de los centros de trabajo, bueno, la inspección de trabajo se convierte en una herramienta, un medio eficaz para acreditar el cumplimiento o no de estas situaciones. De manera concreta, para hablar de inspección, debemos considerar por lo menos estas etapas. Obviamente hay una planeación y programación que realiza la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en conjunto con el propio Instituto Mexicano del Seguro Social y también Infonavit y demás autoridades que llegan a intervenir dentro de lo que sería la planeación, en este caso estratégica, de Bueno, una disculpa, tuvimos un pequeño fallo técnico ajeno a las responsabilidades de IMEFI y para todas aquellas personas que lo están tomando, déjenme decirles que la grabación de esta sesión no tendrá detrimento alguno y estará completo. Bueno, comentábamos sobre la inspección de trabajo. El punto relevante es que se establece anualmente un plan de inspección que se realiza en conjunto por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en conjunto con las autoridades estatales. Una vez determinado cuáles son las empresas que vamos a revisar y sobre qué vamos a inspeccionar, se calendariza. Y en ese sentido se establece con base en los recursos humanos, en este caso los inspectores de trabajo disponibles o especializados para realizar las inspecciones correspondientes. Establecido esto, se ordena una orden de inspección, vamos a hablar de las que son ordinarias, una orden de inspección en la cual el inspector notificará previamente al patrón, al centro de trabajo, que se va a realizar en un lugar y cierto día determinado. Puede abarcar una sucursal, puede abarcar los centros de trabajo completos, es indistinto. Una vez llegado el día y hora, el inspector se presenta al centro de trabajo en día y hora hábil, pudiendo eventualmente cerrarse el acta en día y hora inhábil, y en su caso, el inspector deberá, al llegar al centro de trabajo, identificarse, entregar la orden de inspección y la guía de derechos y obligaciones, que te vamos a tocar brevemente, para los inspeccionados. Procederá entonces al levantamiento del acta de inspección, en este caso es un acto administrativo, donde estamos haciendo constar que lo está levantando ante presencia de testigos y con tales personas en un lugar y tiempo determinado. La inspección esperaría que el patrón brinde todas las facilidades necesarias, quien nada debe, nada teme, pero eventualmente también ser proactivo con relación a lo que debería solicitarse y entregarse al inspector de trabajo. En un momento dado podría requerirse la intervención de las comisiones mixtas correspondientes dentro de los centros de trabajo que deben estar constituidas. No se olviden, ya lo vimos aquí también en el Mundo Laboral MX, son 5 comisiones y yo recomiendo que sean 6. Entonces estén pendientes de eso por si quieren ver el programa otra vez. Y también implicaría la entrevista a por lo menos 2 trabajadores para poder tener y constatar la certeza de lo que está pasando. Punto muy importante lo que acabamos de comentar con la política del teletrabajo.
constancia, constatación documental de lo que estamos haciendo. Es muy importante que el inspector lo integre al acta y finalmente la cierre. Como podemos ver, es un trámite administrativo debidamente reglado y que implicaría, obviamente, buscar a través de esta herramienta mejores condiciones, entre otras cosas, de lo que se debe cumplir y el medio ambiente de trabajo correspondiente. Ahora, comentaba de una carta de derechos y obligaciones del inspeccionado. Bueno, pues en primera, pues que el inspector le entregue la orden de comisión con firma autógrafa para verificar que es un acto administrativo pleno, que se identifique, que pueda hacer el uso de la palabra en la inspección y que se asiente en la misma lo que se desee declarar y que sea debidamente establecido por el inspector. Tiene el derecho de presentar por escrito las observaciones y pruebas relacionadas con la inspección dentro de los 5 días siguientes a la fecha en la que se celebró la inspección para cierre correspondiente, que se firme el acta y que se le entregue copia con firma autógrafa, porque si es necesario, pues tendremos que impugnarlo. Que el inspector otorgue orientación y asesoría a los trabajadores y al patrón o a sus representantes para el mejor cumplimiento de la normatividad. No nada más viene con el garrote, también viene con el libro para explicarnos. Y en su caso, denunciar ante la Secretaría del Trabajo cualquier irregularidad que cometa el inspector. Dentro de las obligaciones que tenemos es permitir el acceso al centro de trabajo y darle todo el apoyo, facilidad y auxilio de carácter administrativo, que se efectúen libremente los interrogatorios a los trabajadores, proporcionar la información y documentos que sean requeridos y que nos obligan la Ley Federal del Trabajo, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables. Norma oficial mexicana 037 y 035 se manejan aparte, y permitir que el inspector realice un recorrido por las instalaciones de la empresa en compañía de los representantes del patrón y trabajador para constatar fehacientemente que se estén haciendo las cosas. Entonces, eso sería, por lo pronto, lo que podría compartirles en estos momentos por la inspección. Y vamos ya a los momentos esperados. ¿Qué ha pasado con el aguinaldo digno y la reducción de la jornada de trabajo? Bueno, uno va de alguna manera vinculado al otro y corre en rutas paralelas, aunque los tiempos fueron diferentes. Bueno, en primer lugar, el chisme. 30 de noviembre de 2023, es decir, ayer, pasó algo que no debió haber pasado en Cámara de Diputados. O sea, fue una situación muy interesante. Ya tenemos una iniciativa que se discute en comisiones, que se decide enriquecer con Parlamento abierto, con mis dudas de cómo se celebró ese Parlamento abierto, y lo manifesté en su momento. Y el caso es que se discute un dictamen y se aprueba. ¿Y qué creen que pasa? En vez de que se suba a pleno, pues se regresa a la Comisión de Puntos Constitucionales, supuestamente para enriquecer con lo que se manifestó en Parlamento abierto, que fue antes de que se aprobara. Entonces, pues tenemos un problema porque no se debió haber devuelto un asunto que ya fue determinado por el Pleno como procedente. Y ayer pudimos ver al diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, con el compromiso de que se va a dictaminar en 5 días por parte de solamente la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales. Y esto pues, obviamente es atípico, por decirlo menos. ¿Por qué? Porque la iniciativa ya fue aprobada y no tuvo problemas de procedimiento. Por lo tanto, no debió enviarse a comisiones nuevamente. Eso desde mi punto de vista implicaría que la mayoría de representantes no quieren que salga este año. Eso es mi punto de vista. No olvidemos, el periodo del periodo legislativo concluye el 15 de diciembre en su periodo ordinario. Entonces, tengo mis dudas de si existe la suficiente voluntad política para que salga este asunto. El siguiente es la de aguinaldo digno. Bueno, aguinaldo digno, déjenme decirles que todavía sigue en el Senado de la República y no tenemos fecha para la cual esto pueda aplicarse. La Radio Pasillo comenta que el gran problema que pudiéramos tener con aguinaldo digno es que no se aplicaría de inmediato el próximo año. Muy probablemente dentro de los transitorios de su eventual aprobación se estaría hablando de un periodo de transición para que se logre. Es decir, muy probablemente hablaríamos tal vez de
15 días para arrancar, para tener 20 días de aguinaldo, probablemente después 25 días de aguinaldo y tal vez cerraremos en 30. Insisto, ya lo vimos en un programa en este año aquí en IMEFI. Yo creo que existen serias asimetrías entre el aguinaldo burocrático y el aguinaldo de Ley Federal del Trabajo. Para mí lo ideal, obviamente, en beneficio de los trabajadores, debería ser que se homologuen ambos en 40 días de aguinaldo. Yo creo que deberíamos considerar, como lo hace la parte burocrática, y tomando los tiempos de que se pague una primera parte del aguinaldo antes del 20 de diciembre. Para mí sería ideal que se pagara esos 15 o esos 20 días, que serían una primera mitad, y la siguiente mitad prácticamente arrancando el mes de enero. Yo creo que esto podría ser un incentivo económico y también para solventar la famosa cuesta de enero. Y ya, lo último que me falta, ya para que ustedes sigan con la debida programación de este magno evento. Bueno, pues ¿qué pasó hoy en la mañanera del 1 de diciembre de 2023? Bueno, pues el señor presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia un aumento del 20% al salario mínimo general. Ojo, al momento no hay nada publicado en el Diario Oficial de la Federación, que en este caso debería ser la propia Comisión Nacional de Salarios Mínimos. El señor presidente señaló que el salario mínimo, y se refirió obviamente al resto de la República. No olvidemos que hasta el día de hoy tenemos 2 salarios mínimos, zona libre de la frontera norte, que es mayor al del resto del país. Él se refirió al del resto del país, hablando de que se incrementa a 249 pesos diarios. No señaló decimales, entonces tendremos que hacer la cuenta correspondiente. Y que implica ya que esto debe subir a 7,508 pesos mensuales. Entonces, aquí lo importante, reitero, no hay nada más allá del comunicado de prensa del señor presidente. El aumento que pretendían los trabajadores era del 25% y el sector patronal lo que proponía era del 12,5%. Entonces, esperemos, como lo hacemos en este programa, Mundo Laboral MX, ahí lo que hacemos es tener el dato cierto, con documentos ciertos antes de opinarlo, y créanme, tendremos un programa el próximo año, si las cosas siguen igual de bien, donde analizaremos cómo ha ido cambiando el salario mínimo y cómo quedaría eventualmente. Ya es momento de mi cierre. Yo agradezco la oportunidad a todas las personas que hacen posible IMEFI y en particular a los directivos y a la producción que me permiten estar con ustedes, teniendo el honor de estar invitado en este magno evento. Nos veremos en un ratito más muy probablemente. Pero la parte significativa es que IMEFI es un esfuerzo de estar actualizado en aspectos fiscales, contables y actualmente laborales, y que este programa se hace gracias a ustedes. Gracias porque nos permiten estar actualizados y compartir estas actualizaciones y sobre todo prepararnos de una manera preventiva, que creemos siempre que es la mejor manera de atender los problemas, anticiparnos a ellos, para lograr de esta manera un enriquecimiento. Esperamos sus comentarios, esperamos que nos sigan y tengan un excelente inicio de cierre de mes y mejor cierre de año. Soy su servidor Hipólito Romero, ha sido un placer estar con ustedes. Hasta luego.